Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar donde estaremos descubriendo el poder de los roles de equipo para crear sinergia y multiplicar la productividad en los equipos de trabajo. Mi nombre es Marbelis Mejías, soy ejecutiva comercial de Leiro Assessment, especialista en identificación de talento potencial, con más de 29 años en el mercado creando y distribuyendo soluciones psicométricas, científicas, robustas y prácticas. Ayudamos a nuestros clientes a seleccionar el mejor talento y a desarrollar las competencias de sus líderes. Hoy me acompaña Adagilsa Espinosa, quien es consultora senior de Leiro Assessment. Ella es licenciada en trabajo social y posee una maestría en Administración y Dirección de Recursos Humanos en la UNAM. Es Team Coach de la International Coaching Community y especialista acreditada de la metodología Melvin de roles de equipo, justamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Además, está certificada en el uso de las herramientas Savvy Assessment y tiene certificaciones en metodologías como 15FCO Plus, APL y DISC. Cuenta con diplomados en gestión estratégica de recursos humanos y formación para facilitadores del Art of Hosting. Ada Gilsa es apasionada por el desarrollo del talento humano con interés particular en el desarrollo del liderazgo. Bienvenida, Ada Gilsa. Muchas gracias, Marbeli, muchas gracias por esta presentación. Bienvenidos todos a este espacio. Para mí es un gusto poder hoy crear y estar con ustedes en este espacio para ayudarlos a descubrir o acompañarlos en este descubrimiento del poder de los roles de equipo para crear sinergias y multiplicar la productividad en los equipos. Es un gusto y la idea en este espacio es un poco que ustedes puedan ir tomando notas de aquellas cosas que les llaman la atención y puedan ir anotando sus preguntas y al final pues vamos a estar atendiendo esas consultas. Así que sin más, quiero iniciar con esta frase de Phil Jackson que me gusta mucho. Dice, la fuerza del equipo viene de cada miembro y la fuerza de cada miembro viene del equipo. Es una frase que hace referencia justamente a esto que vamos a conversar en el día de hoy, que tiene que ver justamente con las contribuciones que hacen las personas cuando trabajan en equipo, que ponen a disposición de todo un equipo, que cada persona pone a disposición de todo un equipo sus habilidades, sus conocimientos, su expertise, ¿verdad? Dejando de un lado intereses personales. Así que entonces me encanta muchísimo arrancar pues con esta frase. Hoy vamos a ver 3 puntos claves, ¿verdad? Y básicamente tiene que ver cómo, cuáles son estas claves para generar la sinergia de los equipos. Vamos a ver per se cuáles son los equipos de trabajo. Y Marbelis, mientras me presentaba, comentaba que yo estoy certificada y en efecto de los roles de equipo Belbin, que es una metodología muy conocida que tiene origen en Europa, igual como la que vamos a ver hoy. Y es una metodología y es un enfoque también de maneras de ver cómo las personas contribuyen o asumen roles dentro de los equipos. Pero hoy particularmente vamos a ver una que se genera de una de las herramientas más robustas que tenemos, que es el Wave Estilos Profesionales. Y finalmente vamos a cerrar con el tema de la productividad. Como todos estos temas, como la sinergia, como los roles de equipo, esto encajan, ¿verdad? Y facilitan que las personas o que los equipos puedan producir de manera eficiente cuando trabajan en equipo. Y entonces partimos un poco con este concepto de sinergia, ¿no? Entonces, es un concepto muy utilizado en las organizaciones, en las corporaciones, que tienen que ver con básicamente esa capacidad que tienen las personas o esa disposición que tienen las personas para trabajar juntos y colaborar. Y la sinergia capta la idea de que justamente esa frase de Phil Jackson que decía yo, que el todo, el equipo, es más importante que las sumas de las partes
Y esto aplica al concepto de trabajar en equipo o de trabajo en equipo. La sinergia positiva, por ejemplo, permite que los miembros del equipo realmente auténticos con sus propias experiencias, perspectivas, expectativas, talentos y estilos de comunicación pongan a disposición todas estas habilidades. Y la perspectiva única de que cada persona definitivamente es exactamente lo que hace que el equipo logre producir los trabajos de excelencia. Al apoyarse en las fortalezas personales de cada miembro y ofrecer también oportunidades para que aprendan los unos de los otros, eso es un concepto muy importante, y que cuando se trabaja en equipo, ahí es muy importante generar este mindset de qué puedo aprender del resto de los miembros del equipo, qué me aporta el resto de los miembros del equipo para yo también elevar mi conocimiento y mi productividad. Así que entonces, habiendo dicho eso, la idea de la sinergia, ¿verdad? Y de ayudar a las personas a trabajar en equipo tiene que ver con esa generación de la cohesión, de cohesionar a los equipos. Entonces, hay algunas claves que propongo para generar esa sinergia en los equipos. Y la primera, y esta palabra que voy a mencionar a continuación, la vamos a escuchar con mucha insistencia y consistencia en las organizaciones, en los departamentos, en los equipos, y tiene que ver con la confianza y la comunicación. Y eso básicamente es justamente lo que permite que los equipos puedan trabajar juntos. Cuando se genera la confianza, cuando las personas sienten que pueden, sin desconfianza, con naturalidad, genuinamente comentar aquellas cosas que le parece que se pueden mejorar o que están siendo una limitante para avanzar en el equipo. Entonces es muy importante que haya ese espacio de confianza y por supuesto que se da a través de la comunicación y las diversas formas de comunicación que se instauran en un equipo esto debidamente conformado. El otro elemento importante que definitivamente genera la sinergia es que que los equipos sepan a dónde van, ¿sí? Y esto tiene que ver con establecer metas claras y distribuir las responsabilidades que tienen los miembros del equipo. ¿Qué debe hacer cada miembro y cómo cada una de esas contribuciones generan pasos firmes y agigantados para alcanzar esas metas que se tiene clara desde un inicio? Entonces eso es muy importante. Y si en el camino, que es anatural y que puede ocurrir, se ajustan las metas, ¿verdad? Por alguna razón, porque el mercado lo está exigiendo, porque hay un giro en el negocio, porque esas cosas pueden ocurrir, definitivamente el equipo siempre debe tener clara la meta. Y esto se da a través de este elemento anterior que tiene que ver con la comunicación. El otro elemento importante para generar sinergia definitivamente es ayudar a los miembros del equipo a conocerse, ¿verdad? Tiene que ver con el autoconocimiento y también el mutuo conocimiento y definitivamente la comunicación, que es un elemento que se mantiene a lo largo de todo un proceso de la vida de un equipo. El autoconocimiento tiene que ver justamente con esto que vamos a hablar a continuación, que tiene que ver con los roles, y es un elemento particular que contribuye a que los miembros del equipo sepan qué, qué soy capaz de aportar, cómo agrego valor a este proyecto, a este equipo, y no solamente que que ellos, cada uno de los miembros lo tengan en cuenta, sino también tiene que ver cómo el resto de los miembros del equipo saben también qué esperar de cada uno de los miembros del equipo. Entonces eso es muy importante. Antiguamente ocurría que no había esa perspectiva de esto, ¿qué tienes tú para aportarme? ¿Qué conozco yo de ti? ¿Cómo puedo yo saber qué cosas me puedes contribuir cuando trabajo en equipo? Entonces, lo que realmente hoy se dice es que debe haber un permiso y debe haber una confianza para que todos los miembros del equipo sepan cuáles son tus fortalezas, con qué me vas a contribuir y también cuáles son tus oportunidades de mejora o cuáles son aquellas cosas que no te son tan fáciles de aportar. ¿Y por qué este elemento es importante? Porque definitivamente lo que ocurre cuando trabajamos en equipo es que si yo no soy capaz de aportarlo, estoy segura
¿verdad? O estamos seguros que hay otro miembro del equipo que lo puede contribuir. Entonces eso es muy importante, el autoconocimiento, qué soy capaz de aportar, qué pueden aportar el resto de los miembros del equipo y de esa manera generar una sinergia y un ambiente muy armónico dentro de el trabajo en equipo. Finalmente, definitivamente hay algo que tiene que ver con la norma, con el orden, ¿verdad? Y los equipos deben definir las normas con las que se regirá el trabajo. Y eso definitivamente implica las fechas de entrega, la calidad del trabajo, quiénes y cuándo y cómo. Entonces, definitivamente los miembros del equipo, además de tener claras las metas, deben saber también cuáles son esas normas por las cuales se van a regir. Y estos son elementos que, aunque parecen muy evidentes, no siempre los tenemos en cuenta a la hora de conformar un equipo para un proyecto específico. ¿Sí? Así que entonces, habiendo dicho eso, vamos a hablar entonces de qué son los roles de equipo. Y hay una definición que es, diría yo, co-creada con todo lo que he visto y con todo lo que he estudiado acerca de los equipos. Y me gusta muchísimo esta, que tiene que ver con la forma particular, los roles de equipo, es la forma particular que tienen los miembros de un equipo para aportar valor, contribuir de manera significativa en el desarrollo, en la ejecución y en el término de un proyecto o una actividad que demanda la intervención de un equipo para alcanzar un resultado superior y una meta en la organización. Entonces, si pudiéramos pensar en cuál es mi rol, entonces a esto se refiere, es cómo agrego valor, cómo contribuyo de manera significativa a lo largo de un proyecto o en un evento en que mi área de trabajo demande mi participación como parte o miembro de un equipo. Este es el elemento, digamos, medular de este espacio y tiene que ver básicamente de dónde salen los roles de equipo. Yo les decía que hay algunos enfoques, uno de esos es el de Belbin, los roles de equipo de Belbin, que es una metodología, como les dije al inicio, pero para el día de hoy, una de los recursos o una de las herramientas que quiero aportarles es una que nos aporta Wave Estilos Profesionales. Entonces, para quienes no saben qué es esto, Wave Estilos Profesionales, quiero decirles que es uno de los instrumentos más poderosos de predicción del potencial y el desempeño de los individuos. Y en Leiro Assessment esto es una de las herramientas que más conocidas por nuestros clientes. Esta herramienta permite identificar la relación de tres elementos claves, diría yo, y uno es las motivaciones. Eso que nos motiva a mostrar un desempeño específico en un trabajo, porque tenemos el talento y además la cultura de la organización nos permite desempeñarnos de esa X manera. Entonces, cuando hay alineación en todos esos elementos, definitivamente nosotros podemos hablar de cómo ese individuo muestra todo su potencial en el ejercicio de su puesto o definitivamente cuando trabaja en equipo. Entonces, esos tres elementos nos aportan esta herramienta y la idea de contar con personas que logran su máximo potencial definitivamente cuando disfrutan de lo que hacen en un ambiente donde se sienten valorados, de conocer a fondo su función y sentirse buenos en lo que hacen por un ambiente laboral agradable, justo y equitativo. Definitivamente lo que nosotros queremos siempre es atraer personas a la organización, que se ajusten a la cultura de la organización y que puedan brillar, que puedan contribuir al crecimiento del negocio, pero que mientras eso hacen, también lo puedan disfrutar. Entonces, eso es un elemento importante que nos aporta también esta herramienta cuando la aplicamos en los procesos de selección, cuando la aplicamos en procesos de desarrollo, cuando la aplicamos en procesos de mirar hacia el futuro, a dónde pueden las personas crecer. Y el uso de este instrumento definitivamente eleva la probabilidad de conseguir una contratación definitivamente exitosa y, como ya lo he dicho, la adaptación de esa persona o de ese colaborador en la organización. Entonces, de esta herramienta de web de estilos profesionales se generan
dos reportes muy conocidos. Uno es el Focus Style, que nos aporta a nosotros los eh, roles de equipo. Y los roles de equipo, por así decirlo, son, se los voy a mencionar, analista, innovador, relacionador, asertivo, optimista, apoyador, finalizador y luchador. Vamos a ir a través de este espacio viendo cómo cada uno de esos roles, cuál es la función o cuáles son, digamos, la forma en que esos roles aportan dentro de un equipo. ¿Sí? Importante, aquí hago el alto. Si tienen alguna pregunta, pueden ir haciéndola en en la herramienta de preguntas y respuestas o en el chat directamente. Bien, este reporte que se genera o que se desprende, que podemos generar cuando utilizamos el Wave, nos aporta los siguientes elementos, ¿sí? Lo primero es una introducción que nos dice cuál es la finalidad de la herramienta, su uso, ¿verdad? Y con quiénes han sido comparados el individuo a la hora de hacer esta prueba. Y también nos aporta definitivamente cuáles son los roles de trabajo, que ya los he mencionado y que tenemos en la pantalla. Luego también, dentro de un reporte de roles de equipo de trabajo, está también en ese reporte los roles de trabajo que son preferidos. ¿Qué significa eso? Que cuando hacemos la prueba, el reporte nos genera definitivamente cuáles son nuestros roles preferidos. Y habitualmente son dos roles preferidos de toda esta lista que vemos aquí. ¿Sí? Entonces, esto es importante, el reporte nos ayuda a mirarnos y a identificar cuáles son esos roles y cuáles son las formas en que nosotros aportamos de manera significativa, ¿sí? Otro elemento importante que nos aporta un reporte de roles es, por ejemplo, el contraste en tus roles de trabajo. Es decir, cuáles son esos roles que más prefieres, los que menos prefieres y definitivamente cómo obtener partido de esos roles de trabajo también. Este reporte nos aporta. También cuáles son los roles menos preferidos, como acabo de decir, o sea, cuáles son esos roles que nos costaría muchísimo asumir cuando estamos en un equipo de trabajo o trabajando en equipo, ¿verdad? Entonces es muy importante saber, y eso tiene que ver, lo que decía al inicio del tema de la sinergia, con este elemento que tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces la herramienta per se nos aporta un autoconocimiento. Y también la herramienta también nos aporta, además del autoconocimiento, que es algo que les decía también, de que es importante que es una herramienta que no es solamente para el individuo, sino que también se pone al servicio del equipo porque me permite saber cuáles son los roles que pueden asumir nuestros colegas o nuestros pares en un equipo, cuáles son los roles preferidos y cuáles son los roles que no son sus preferidos. Y eso significa que les va a costar un poco mostrarlos, ¿verdad? Porque tiene que ver, definitivamente, cuando mostramos nuestros roles, tienen que ver con nuestras habilidades. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Y definitivamente los roles con los que puedes trabajar y los roles con los que te gustaría trabajar. Entonces, este elemento aporta particularmente muchísimo al mutuo conocimiento. Si este es mi rol, si mi rol es analista, por ejemplo, cómo este rol es diferente o similar con otros roles y cómo se complementan, o por el contrario, cómo podrían entrar en un conflicto porque su forma de pensar, su mindset, su forma de actuar, su forma de aportar en el equipo es distinta. Entonces, eso es muy importante. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, de estos elementos importantes de los roles de equipo, se minimizan las rivalidades dentro de los equipos y eso es un aporte significativo. También se complementan los equipos, sé a quién acercarme, a quién pedirle, ¿verdad? Y todo el mundo sabe también que soy capaz de aportar o que me gustaría aportar. Un reporte habitual de los roles de equipo lo podemos ver de esta manera. Entonces, en la gráfica que tenemos aquí, definitivamente los roles se agrupan por las dimensiones que nos aporta el Wave, que son cómo resolvemos los problemas, cómo influenciamos en las personas, cómo nos adaptamos a los enfoques distintos y también cómo entregamos resultados. Y de cada uno de esas dimensiones, entonces se desprenden los roles. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, es muy fácil notar
que, por ejemplo, para este individuo, este ejemplo que tenemos aquí, el rol más preferido, o que le cuesta, o que no le cuesta, porque le es muy fácil y que le es natural aportar a un individuo, es el rol de solidario. Y el nivel o el grado de desarrollo que muestra este individuo en este rol es de 8. El otro rol preferido parece ser en este resultado que es el rol de asertivo. Entonces, fácilmente podemos notar inmediatamente cuáles son los roles preferidos de un individuo en esta gráfica. Y como les digo, esta gráfica pues nos las aporta el reporte. Seguido, definitivamente podemos ver también cuáles son los roles menos preferidos. Y en este caso, podemos notar algo que no mencioné anteriormente, es que fácilmente podemos ver que este individuo tiene estos roles que están en adaptarse a enfoques y un rol también que tiene que ver con influencia. Entonces, hay dos dimensiones que interactúan allí, ¿verdad? Y que nos muestra cómo el individuo puede mostrar esas contribuciones, ¿no? Y en este caso, de cuáles son los roles menos preferidos, notablemente podemos ver que entregando resultados, esta persona puede tener una oportunidad importante para mejorar o simplemente para tomar conciencia de que no es su rol y que puede hacer, que puede modificar o cómo puede prepararse para aportar cuando el equipo le demanda estas contribuciones, si fuera necesario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas dos? Definitivamente, luchador, que está en 3, y finalizador, que está en 4. Entonces, a grandes rasgos, esto es uno de los aportes que nos da la gráfica. Ahora bien, vamos a ver si le pudiéramos hacer zoom, cómo se ve en un reporte, cuáles son las definiciones de cada uno de esos roles y cómo se ve en un reporte, ¿sí? Para cerrar esta parte, bueno, los roles, como ya dije, identifican las preferencias de una persona en función a la forma en que interactúan con otros y aborda sus funciones. Entonces veamos aquí, por ejemplo, las dimensiones en los que aportan los roles y los cargos formales que podrían ocupar. Y esto aquí para mí es muy importante porque esto aquí es solamente un ejemplo, no significa, ¿verdad? Quiero resaltar sobre eso, que no significa que las personas deben tener estos cargos dentro del departamento, ¿sí? O dentro de la organización. Simplemente son ejemplos. Entonces, el primer rol que vamos a ver de resolviendo problemas es el analista, ¿sí? Y estas personas habitualmente que tienen este rol natural, preferido, ¿verdad? Utilizan su inteligencia y experiencia para analizar y evaluar la información con el objetivo de encontrar una respuesta correcta a aquello que está siendo un desafío para el equipo. Entonces, cuando nosotros conocemos quiénes tienen esa facilidad, esa capacidad, o esa habilidad dentro de los equipos y hay un empantamiento en el equipo, entonces esta persona, podemos apoyarnos en esta persona. O a veces ni siquiera le tenemos que pedir apoyo, sino como es un rol natural, pues le sale muy natural intervenir y actuar y hacer propuestas de qué se debe hacer ante situaciones desafiantes, ¿sí? Entonces, en un proyecto, podríamos decir, un proyecto real, podrían tener el cargo, fíjense aquí es importante, una cosa es el rol y otra cosa es el cargo que ocupas en la organización. Entonces, habitualmente una persona que puede asumir un rol fácilmente puede ser el project manager, cuya responsabilidad es básicamente la de gestionar los riesgos, la mediación de los conflictos, la gestión de las relaciones con las partes interesadas y la finalización del proyecto, así como también algún miembro del comité o el miembro del comité directivo, que son a los que les corresponde definitivamente supervisar y velar por la vida del proyecto, brindando orientación sobre la dirección estratégica, brindar orientación también sobre cuáles son las solicitudes que los elementos que van a cambiar la dirección de un proyecto. Entonces, eso es por poner un ejemplo, quiénes podrían asumir un rol fácilmente o mostrar ese rol fácilmente dentro de un equipo. El otro rol, no menos importante, es el del innovador. Y estas personas que tienen este rol preferido natural, son las personas que adoptan un enfoque creativo a la hora de solucionar problemas, desarrollando a menudo estrategias a largo plazo. En un proyecto
digamos, real, podrían ser igualmente los project managers o podrían ser también igualmente los miembros de un comité directivo. Entonces es importante tener esta idea y vuelvo a recalcar, no necesariamente ocupan este puesto dentro de la organización porque no necesariamente un equipo o un proyecto tiene estos personas que ocupan estos puestos. Así que naturalmente podría ser cualquier miembro del equipo que simplemente tenga ese rol, ¿sí? Entonces, hemos visto resolviendo problemas y estos dos roles que se desprenden de esta dimensión. La siguiente dimensión es influenciando a la gente y los dos roles que se generan de esta dimensión son el rol del comunicador y el rol asertivo. Entonces, el rol de comunicador tiene que ver con estas personas que tienden a generar las relaciones con los demás o a estar activamente relacionados con los demás y pueden ayudar definitivamente a producir o a mejorar la interacción social dentro del equipo. Entonces, habitualmente dentro de un proyecto real podría ser las personas que simplemente son miembros del equipo o simplemente el líder del equipo podría definitivamente tener un rol como este. Y luego está el rol asertivo que tiene que ver con las personas que toman el control de las situaciones y coordinan a los demás y estos prefieren ser habitualmente los líderes. Y un rol o en un proyecto real podrían tener el cargo definitivamente de el administrador de los recursos e incluso también el de team leader, ¿sí? Entonces es importante tener esta claridad de qué aporta cada quien. Em, la siguiente dimensión es la dimensión de adaptándose a los enfoques. Y definitivamente en esta dimensión se desprenden dos roles importantes, ¿sí? El optimista y el solidario. El optimista son aquellas personas que tienen una actitud resistente y mantienen la calma bajo presión y ayudan a conservar la moral alta del equipo. Como es natural, los equipos de trabajo, en los eventos, en los proyectos, pueden surgir grandes e importantes desafíos y las personas que tienen este rol suelen de manera natural transmitir calma, ¿sí? Propiciar la calma, invitar a la calma, a la paciencia, a la reflexión y bajar definitivamente las tensiones y conservar o elevar la moral. Las personas en un proyecto real que pueden asumir o que asumen habitualmente algún rol de este rol o mostrar este rol, pueden ser definitivamente los líderes, ¿verdad? E incluso cualquier miembro del equipo. Los líderes, por ejemplo, que tienen la responsabilidad de entrenar, coordinar, resolver problemas, compartir información, informar sobre el estado de los proyectos y establecer un enlace con la alta gerencia. Estas personas pueden fácilmente mostrar este, este rol. Y definitivamente en el caso del solidario, son los que atienden las necesidades de los demás y prefieren un enfoque orientado al equipo. E igualmente, aquí cualquier miembro del equipo puede mostrar este rol de manera genuina y natural, y estas personas habitualmente, los miembros del equipo, son los responsables de contribuir en los objetivos generales del proyecto y los entregables específicos del equipo. Incluyen también a veces dependiendo del tipo de proyecto, a proveedores externos, a contratistas, a consultores externos o simplemente que estén asignados al proyecto. Y finalmente está de la otra dimensión entregando resultados y hay dos importantes roles también que son el finalizador y el luchador. El finalizador es básicamente el individuo que se centra en realizar las tareas al más alto nivel y a prestar atención a los detalles. Por ejemplo, en un proyecto real podría tener el cargo del project manager o podría ser el project manager office o incluso un financiero, también podría ser. Y el luchador, que tiene que ver con aquellas personas que trabajan con persistencia para obtener resultados ambiciosos y suelen ser emprendedores y muy competitivos. Y definitivamente pueden ser algún miembro del equipo, puede ser el líder o puede ser también el Project Manager Office, que ayudan definitivamente a construir y mantener en un conjunto de estándares
y las mejores prácticas para la gestión interna de los proyectos. Es decir, estas personas habitualmente se ocupan de revisar, de supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad de la ejecución de un proyecto, por ejemplo. Entonces, en conclusión, tenemos 8 roles que nos aporta esta herramienta y lo más importante entender de los roles es que ninguno es más importante que otro, ¿sí? Los roles se complementan y simplemente el valor que nos aportan los roles es poder identificar dentro de los miembros de mi equipo a quién puede aportarme qué dentro de un proyecto o un trabajo de equipo, que demande el trabajo en equipo. Entonces, aquí igualmente les muestro un ejemplo, pero no necesariamente y estrictamente, porque recuerden que una persona puede tener más de un rol preferido, pueden tener 2 roles preferidos. Y desde la perspectiva de la metodología de Belvin, realmente pueden tener hasta 3. Pero este modelo nos dice los roles que somos capaces de asumir con facilidad, con naturalidad, son 2. Entonces, dependiendo de la fase del proyecto, las personas pueden involucrarse con mucha facilidad, independientemente del cargo que ocupen, ¿verdad? Si los involucramos, pueden ser, por ejemplo, en el inicio y el diseño, pueden ser las personas que tienen un rol innovador, porque son los que nos aportan como las ideas claves, qué cosas diferentes podemos hacer, ¿verdad? El comunicador, las personas que tienen el rol de comunicador, porque son las personas que recogen la información y son capaces de transmitirlas al resto del equipo. Y definitivamente el analista que mira desde la perspectiva estratégica qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son las acciones que nos pueden llevar al éxito y cuáles son los indicadores también que vamos a estar midiendo y que nos van a permitir saber que ese proyecto se va a llevar a cabalidad y con el fin esperado. Entonces, en una etapa inicial, estos podrían ser los roles que podríamos necesitar. Cuando hablamos de la ejecución o el desarrollo de un proyecto, ¿verdad? De equipo, un trabajo en equipo, cuando hablamos de la ejecución, de la fase de ejecución o desarrollo, entonces definitivamente allí podríamos tener la participación activa, la ejecución activa, el involucramiento activo de personas que muestran de manera natural sus roles preferidos, que son el asertivo, el solidario y el optimista. El optimista, recordemos que son las personas que van aportándole a las personas esa motivación para seguir adelante, elevan la moral del equipo, ¿verdad? Ante situaciones. Entonces, en lo que avanza un proyecto, estas personas asumen un rol muy importante. Y luego está el solidario, que definitivamente vela por las necesidades del equipo. Y el asertivo, definitivamente, que nos ayuda también a comunicarnos, a entrelazar las contribuciones de cada uno. Entonces, fíjense, interesante. Y algo, la aclaración, ¿verdad? No significa que los otros roles no puedan intervenir o tener participación en las distintas fases de los proyectos. Eso es algo que tenemos que tener súper claro, porque como dije, pues podemos asumir más roles. Y luego, en las últimas fases de un proyecto, en la fase de análisis y ejecución, definitivamente miembros del equipo que dan aportes significativos y que agregan muchísimo valor en una fase final de un proyecto son los luchadores y los finalizadores. Ellos tienen la mirada definitivamente de la entrega a tiempo, de la entrega, la ejecución a tiempo, de la calidad y del cumplimiento de los estándares que desde un inicio del proyecto se han establecido. Se han establecido. Entonces, estas personas velan por todo ese cumplimiento a lo largo, pero tienen una participación primordial o altamente significativa al cierre de un proyecto porque son los que nos dan esa mirada meticulosa de que todo debe entregarse, ¿verdad? De una manera clara, para los stakeholders, ¿verdad? Entonces, en este sentido, es una mirada de cómo los roles pueden participar dentro de las distintas fases de los proyectos. Bien, hablemos un poco entonces de los tipos de trabajo en equipo
donde las personas despliegan sus roles y agregan valor. Y aquí es solamente un ejemplo, porque no son los únicos tipos de situaciones donde se trabaja en equipo, ¿verdad? Pero les traigo estos un poco para ilustrar mejor, ¿verdad? Entonces, primero están los equipos que se conforman por un proyecto específico, que son integrados o son convocados con la finalidad de ejecutar un plan específico. Y los objetivos de un equipo que se conforma típicamente para ello es básicamente mejorar el conocimiento y las habilidades de sus miembros al incrementar su capacidad de completar el proyecto, de optimizar el manejo de los recursos, tanto materiales como humanos, de aumentar la rentabilidad en el desarrollo de los proyectos y elevar la productividad. Entonces, los roles de los equipos lo podemos ver fácilmente en un equipo de proyecto, en distintas fases, en las distintas fases del proyecto. Luego están los roles de los equipos de mejora continua, y estos equipos habitualmente se conforman con personas con habilidades diversas que buscan y diseñan estrategias para mejorar los procesos y asegurar el cumplimiento de las metas a corto, a mediano o a largo plazo. Y los objetivos habitualmente de los equipos que se conforman para mejorar, de mejora continua, son básicamente aquellos que están invitados a detectar e investigan posibles áreas de mejora dentro de la organización o dentro de un departamento, ofrecen soluciones a problemas dentro de la organización, promueven la participación en todos los niveles, mejoran el ambiente laboral y optimizan los procesos. Entonces, esto es un tipo de equipos que son conformados, y igualmente los roles, pues definitivamente las personas que lo conforman despliegan sus roles y contribuyen de manera significativa esto para alcanzar el objetivo final de ese equipo. Están también los equipos de innovación, y estos equipos definitivamente son los que han sido convocados o conformados para generar ideas, ¿verdad? De manera creativa para beneficiar a la organización, las cuales se traducen en productividad, a la vez que se mantienen, definitivamente mantienen a la compañía a la vanguardia. Y hoy día, pues definitivamente hablamos muchísimo de los equipos de innovación en las organizaciones. Y es posible que ustedes en sus organizaciones hayan creado algunos equipos, y es importante saber cuál es la finalidad de ese equipo. Estos en particular tienen la finalidad de llevar o de mantener a la organización a la vanguardia. Entonces, los objetivos principales de un equipo de innovación son aquellos que generan creatividad, que resuelven los problemas y los conflictos, que implementan estrategias de vanguardia en los procesos y que optimizan el trabajo en la organización. Finalmente, tenemos otro tipo de equipos que son equipos muy habituales dentro de la organización también, que son los equipos multidisciplinarios. Y ellos dan simplemente el seguimiento y la resolución a los problemas complejos, y las personas que lo componen habitualmente se especializan en diversas áreas y profesiones, las cuales trabajan en conjunto, ya sea por un corto periodo o de manera permanente, y sobre ciertos temas de gran relevancia para trabajar en compañías. Entonces es muy importante entender que los equipos multidisciplinarios simplemente son elegidos o convocados para conformar un equipo por su especialidad, ¿verdad? Dependiendo de hacia dónde, cuál es la meta de ese equipo. Y los objetivos de estos equipos multidisciplinarios es definitivamente diseñar líneas estratégicas en tiempos de crisis, facilitan la toma de decisiones, fomentan la participación de los trabajadores y mejoran el rendimiento del personal. Entonces, estos son algunos ejemplos sencillos, claves de en qué tipo de equipos o cuáles son los equipos que se conforman dentro de la organización. Ustedes podrán tener muchos otros ejemplos, pero definitivamente, entonces, estos son los que les aporto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ver aquí? Que cuando tenemos dependiendo del objetivo del equipo, de la conformación del equipo, ¿a quiénes debo traer? ¿Cuáles son las personas, verdad? Que siempre vamos a tener en cuenta definitivamente dos elementos importantes: el cargo que ocupa por la naturaleza del proyecto, ¿verdad? Eso es muy importante, pero también
además del cargo que ocupa, también tener en cuenta esos roles, una vez ya hemos hecho esa identificación, esos roles que esa persona nos puede también aportar en la ejecución de un proyecto. Y esto es importante porque ahí es donde está la clave, cómo conformamos los equipos. ¿Qué debo saber yo de la finalidad, de esa meta del equipo y a quién debo traer, a quién debo convocar? ¿Quiénes serían de todos los miembros de una organización, de un área, de un departamento, quiénes serían los que mejor nos contribuirían para alcanzar esas metas? Entonces, ¿seguimos? ¿Cuál es el beneficio del uso de los roles? Definitivamente optimizar las habilidades y las capacidades de cada persona, fortalecer el desarrollo de la marca personal. Qué bueno es y qué bien se siente cuando una persona sabe en qué es capaz de contribuir en un equipo y por qué es invitado o por qué se candidatiza a trabajar en un equipo, porque siempre que hay la flexibilidad o la apertura dentro de la organización, si la cultura así lo propone, las personas tienen la posibilidad de que, como se conocen, decir, me candidatizo para participar en este proyecto. ¿Sí? Entonces, también definitivamente el uso de los roles nos ayuda también a identificar las carencias que deben solventarse, porque puede ser que una persona tiene un puesto, pero también requiere mostrar un rol y puede ser que ese no es su rol preferido, su rol natural y necesita saberlo y necesita apoyo para tomar conciencia y apoyo para mejorarlo, ¿no? Definitivamente el otro beneficio es la toma de decisiones acertadas y la cohesión de los equipos. Bien, entonces, cuando nosotros hemos conformado un equipo de tal categoría, bien pensado, con todos estos elementos a considerar, entonces nosotros podemos hablar de la productividad. Y aquí traigo un elemento muy importante que definitivamente para este espacio creo que tiene mucha relevancia y es un enfoque que nos plantea Patrick Lencioni. Patrick Lencioni, probablemente ya lo hemos escuchado hablar de él, es un especialista en desarrollo organizacional, ¿verdad? Y él aportó este enfoque interesante que tiene que ver con las disfunciones de los equipos. Y él explica que la ausencia de confianza es la primera disfunción, esta que vemos en la base de la pirámide. La ausencia de la confianza es la primera disfunción. Y cuando un equipo muestra esta disfunción o se identifica esa disfunción, entonces puede mostrar definitivamente el equipo todas las siguientes disfunciones que tienen que ver, por ejemplo, con el temor al conflicto. Si en un equipo donde no hay confianza, que hemos conformado, ¿verdad? Pero no se genera la confianza, no hay confianza, definitivamente va a haber un temor al conflicto, nadie va a cuestionar que las normas establecidas desde un inicio del proyecto se están incumpliendo porque hay un temor al conflicto y no me atrevo a decirle a mi par o al equipo, ¿verdad? Que estamos incumpliendo con una norma que se ha establecido. Definitivamente, cuando hay falta de ausencia y temor al conflicto, entonces la gente se desmotiva y se muestra o se puede evidenciar que hay una falta de compromiso. Al haber una falta de compromiso, entonces se genera la evitación de la responsabilidad. Si es cierto que firmé, si es cierto que formo parte de este equipo, pero realmente evito las responsabilidades que debo asumir y definitivamente al final del proyecto lo que podemos ver es que no hay una atención a los resultados y eso definitivamente lo que muestra es una falta de productividad a la hora de entregar un proyecto en tiempo y con calidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta, y esto también da pie a la importancia que tiene que ver de cómo conformamos los equipos y cómo generamos también el equipo todos estos elementos que en lugar de generar una disfunción, ¿verdad? Atraso en los avances de las etapas distintas de un proyecto, nos aceleren esos resultados y nos propicien la productividad. Aquí hay 3 claves para propiciar la productividad de un equipo. Lo primero es, bueno, no hay un primero, sino más bien diría yo las 3 claves. Esto es invertir en las herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo. Y eso implica utilizar herramientas de comunicación y colaboración para que los miembros del equipo puedan trabajar juntos de manera eficiente e incluso a distancia, que como ustedes saben,
pues la pandemia nos enseñó, nos dio la más grande lección de trabajo, que fue aprender a trabajar a distancia, a mostrar resultados a distancia. Y definitivamente los equipos se esmeraron muchísimo en mostrar en sus resultados, y también se develó cuáles equipos no estaban trabajando de una manera, podrían no estar trabajando de una manera eficiente. También invertir en herramientas implica automatizar las tareas repetitivas para que los miembros del equipo puedan enfocarse en actividades más creativas y estratégicas. Y lo otro es utilizar la analítica el análisis de datos, ¿verdad? Para tomar decisiones informadas y mejorar el rendimiento del equipo. Entonces, este es un elemento muy importante y que ya no es, por así decirlo, un eslogan, ¿verdad? Es una tendencia, es una perspectiva que todas las organizaciones deben tener de cómo deben trabajar y qué le deben aportar a sus equipos para trabajar. El otro elemento importante, clave para propiciar la productividad de los equipos, definitivamente es invertir en el desarrollo de un equipo. Y eso implica brindar oportunidades de aprendizaje continuo para que los miembros del equipo puedan desarrollar o potenciar sus habilidades y sus conocimientos. Promover la diversidad, que definitivamente esto es muy clave cuando tenemos perspectivas distintas, enfoques distintos, personas que vienen de distintas industrias o con distintas culturas, nos aportan definitivamente una mirada distinta a lo que para nosotros era una norma. Así que promover la diversidad de ideas y perspectivas dentro de un equipo es muy importante. Definitivamente el otro elemento de invertir en el desarrollo es ofrecer apoyo y coaching individual para ayudar a los equipos y a alcanzar su máximo potencial. Y hablando de esto, por ejemplo, cuando utilizamos la herramienta de los roles de equipo, es la herramienta clave para propiciar los procesos de coaching de equipo dentro de las organizaciones. Y lo último, no menos importante, y que lo hemos venido hablando desde cómo crear sinergia, de lo que nos plantea y nos propone Patrick Lencioni, es generar confianza y la seguridad psicológica de los equipos. Y eso implica crear un espacio donde los miembros del equipo se sientan seguros para compartir ideas, aportar experiencias y aprender los unos de los otros. Y algo muy importante que tiene que ver con celebrar el éxito y reconocer las contribuciones individuales en los equipos. Y el otro elemento que nos genera confianza, definitivamente, porque nos da un norte, una estructura, a dónde tenemos que llegar y qué es lo que tenemos que hacer, es el establecimiento de los objetivos claves y alinear las expectativas de todos los miembros hacia ese fin. Y allí también nos permite también, cuando utilizamos los roles de equipo, definitivamente que las personas sepan dónde pueden contribuir mejor. Y para ir finalizando y dar oportunidad a cualquier duda o pregunta que tengan sobre esto que estamos trabajando en el día de hoy, ¿verdad? Quiero ir cerrando con esta frase de Patrick Lencioni que me encanta mucho y esto revela este enfoque de la importancia de conformar equipos de manera intencional y estratégica, ¿verdad? Si nosotros hablamos, la productividad, por ejemplo, es fundamental y estratégica para las organizaciones. Pero cuando hablamos de productividad, ¿qué debemos hacer para generar esa productividad? Y es identificar al talento eh, justo, al talento idóneo y invitarlo a aportar y agregar valor. Entonces, Patrick Lencioni nos dice, trabajar en equipo no es una virtud, es una elección consciente y voluntaria que surge construyendo lazos de confianza basados en la vulnerabilidad humana que muestran los integrantes del equipo ante sus errores, temores y dificultades. ¿Qué significa esto para mí? Para mí significa que los equipos, si bien es cierto, tienen normas, tienen estándares de calidad, tienen establecido plenamente cuáles son esos objetivos que deben alcanzar, los equipos para generar confianza, aquella pirámide que mostramos, definitivamente deben estar abiertos a mostrar su vulnerabilidad. La herramienta nos permite a nosotros y le permite al individuo reconocer su vulnerabilidad y anunciarlo al equipo para que el equipo también sepa. Ahora bien, ¿qué significa eso? No significa que una persona, por ejemplo,
que manifiesta o verbaliza su vulnerabilidad o se identifica su vulnerabilidad, va a decir, bueno, yo no me involucro en esto o nunca voy a participar porque esto es algo que yo no puedo mostrar, sino por el contrario. No lo puedo mostrar, no es mi habilidad más fuerte o predominante, pero me comprometo a mejorarlo y a tomar acción de cómo puedo mejorarlo y a aprender de los otros que sí aportan esas habilidades. Así que, habiendo dicho eso, aquí pues les invito a generar este espacio de conversación y atender sus preguntas o comentarios. Marbelis, no sé si hay preguntas o comentarios. Ada, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Todavía no hay preguntas, pero mientras van surgiendo las preguntas, yo les tengo un, una sorpresa. Fíjense que ni siquiera Ada sabe de qué se trata. Y es que vamos a estar obsequiando un estudio de roles de equipo para hasta 5 personas. Así que si están interesados, tienen una necesidad específica, no duden en comunicarse conmigo. Mi correo es mmejías@transiciones.net. Eh, el día de hoy, pues hemos entendido muy bien el tema de los roles de equipo y de la importancia que, que esto conlleva. De verdad que estamos muy, muy, muy agradecidos. Veamos aquí a ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, mientras surge alguna pregunta, si acaso pues alguien se motiva a hacer alguna, por ejemplo, el reporte, para hablar un poco del reporte, que me parece una sorpresa también, esto, Marbelis, es que los reportes también nos ayudan muchísimo, o sea, vienen de una manera, son muy amigables, su forma de lectura es muy fácil y nos permiten conocer, como ya dijimos, de manera clara y mostramos tu rol preferido, ¿verdad? Tus roles preferidos, tus menos preferidos, pero también te dice cómo puedes mejorar y potenciar los roles de manera narrativa, ¿sí? Entonces, creo que también eso es importante que las personas sepan y puedan aprovechar esta oportunidad de conocer y de extender la experiencia, de hacer un cuestionario, responder a un cuestionario que te permite conocer tus roles de equipo. Creo que uno de los elementos también importantes, y lo dije de manera reiterativa, es que los roles también nos permiten generar ese conocimiento mutuo de los miembros del equipo. Y nada es más satisfactorio cuando yo me siento segura o seguro de lo que puedo aportar y cómo lo puedo aportar y anunciarlo al equipo. Entonces, eso es muy valioso y eso genera también este sentimiento de pertenencia al equipo. Pertenezco a este equipo y puedo contribuir de manera significativa. Este es el valor que yo le agrego al equipo. Y otro elemento importante también creo que vale la pena resaltar, y lo decía al inicio, es que una cosa es el cargo que ocupo en la organización. Todos tenemos un cargo dentro de la organización. Pero si hacemos nuestro cuestionario, nos vamos a dar cuenta que nuestro cargo está íntimamente relacionado con ese rol que nosotros, con esos roles de equipo que nosotros podríamos aportar. Claro que sí. Y a veces también puede ocurrir que me doy cuenta de, con razón, yo debo mostrar esto o debo contribuir de esta manera al equipo, pero no lo estoy haciendo y es porque no es un rol preferido. Entonces, eso es una belleza, esa es una de las bellezas de contar con un resultado de un cuestionario de roles de equipo. Claro que sí. La verdad es que estuvimos aquí, el equipo comercial de Leiro Assessment, en una oportunidad con Ada Gilsa realizando nuestro test de roles de equipo. Y es interesante, pues, que cada uno de los miembros recibe un informe detallado que indica cuáles son los roles predominantes y cuáles son esas áreas que nosotros podemos mejorar, permitiéndonos comprender mejor cómo podemos colaborar de manera efectiva, cómo podemos aprovechar más nuestras fortalezas individuales para darle un plus a nuestro equipo. Claro que sí. Entender también, diría yo, estas fases donde yo puedo apoyarme, con quiénes me debo apoyar en cada fase del proyecto, de los proyectos.
¿verdad? Entender también cuáles son los equipos que tengo conformados, formales, y a veces no tan formales o anunciados dentro de la organización, porque a veces tenemos equipos que simplemente, pues, decimos son equipo, pero lo importante de este equipo es cuáles son esas metas, qué metas tienen esos equipos y alinear esas metas para que puedan ser productivos. Me parece que hay una pregunta, Marbel. Sí, bueno, no es una pregunta, sino es un comentario. Aquí nos Ujú. dice nada que el webinar estuvo genial porque fue una mirada profunda. Muchísimas gracias por este comentario. La verdad es que ese feedback nos encanta. No sé si Ada quiere comentar algo más. Pues nada, mi invitación es a que aprovechen esta oferta que estás dando, que me parece súper interesante, y estamos a la orden para ayudarlos a procesar esa información, ¿verdad? A devolver esa información. Eh, y con mucho gusto, pues, yo copié tu correo electrónico en el chat, no sé si está bien escrito, Marbeli, pero lo revisas para ver, para que las personas Perfecto, también allí puedan lo tener. tienen. Allí tienen mi correo electrónico. Cualquier duda o consulta estamos a su disposición. Si quieren hacerle preguntas a Dagilsa, pues a través de mí me dejan su consultita y por allí entonces establecemos una reunión con Adagilsa, que es nuestra experta en roles de equipo. Muchísimas gracias a Adagilsa y Muchas muchísimas gracias. gracias a todos los participantes que estuvieron el día de hoy en nuestro webinar. Muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación y hasta la próxima. Hasta pronto. Feliz día.